Le doy la bienvenida al estudio a Benjamín González Ruaro, un hombre que en su tiempo fue subsecretario de Educación Básica en la Secretaría de Educación Pública y actualmente es presidente de la Academia Mexicana de Educación. Un hombre no solo involucrado en el sector educativo, sino un apasionado del sector educativo. Te doy las gracias por aceptar acompañarnos esta noche, Benjamín. Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias, Guillermo, para que podamos hablar del tema educativo, que es muy importante. El tema educativo es muy importante y he detectado mucha preocupación entre padres de familia particularmente, aunque también entre algunos integrantes del sector educativo, me refiero a maestros, por este nuevo modelo educativo del que se viene hablando, sin que todavía se haya dicho con plena claridad hacia dónde quiere dirigir la educación en México. Pero solo lo que se esboza en relación con la preparación de nuevos libros de texto, en relación con este cambio de grados en la educación para convertirlos en fases, ¿no? Lo que son los 11 años de la educación básica hasta la secundaria, convertirlos en solo 6 fases educativas. Y escucho particularmente preocupaciones relacionadas con la marginación de los padres de familia en la toma de decisiones que tienen que ver con la educación y también en algún sentido la marginación de los maestros. ¿Cómo ven en la Academia Mexicana de Educación este tema? Bueno, Guillermo, muchas gracias. Mira, en primer lugar, creemos que no es momento para estar hablando de un cambio educativo de esta trascendencia, porque venimos saliendo de una pandemia, donde los datos, los pocos datos que se tienen, nos dan pues información de que hubo una gran deserción y de que hubo también un desaprendizaje. O sea, que los niños, en lugar de aprender, retrocedieron. Y que esto se dio de manera desigual, que las comunidades más pobres fueron las más afectadas, porque no tenían acceso a dispositivos, porque no tenían internet, y ahí es donde tenemos el problema más fuerte. En este momento, la Secretaría de Educación Pública debería de estar haciendo evaluaciones para medir el impacto de este retraso y estableciendo programas para recuperar en el año 2022-2023, que debería de ser declarado el año de la recuperación educativa. Pero bueno, no es así. Se presenta un marco curricular en el cual se habla de que el niño deja de ser el factor central de todo el proceso educativo y se sustituye por una cosa que se llama comunidad-territorio. O sea, el niño deja de ser el objetivo central. Esto es muy delicado y ahora la comunidad-territorio, sin decir específicamente qué es. Pero esta comunidad-territorio va a ser la que va a sugerir los contenidos y las formas de evaluación a las escuelas. Esto quiere decir que cada comunidad-territorio tendrá sus propias prioridades. Los maestros dejan de ser conductores, constructores, facilitadores del aprendizaje y pasan a ser mediadores entre la comunidad y la enseñanza. O sea, ¿qué quiere la comunidad y cómo lo enseño? Desde luego que esto trae muchas confusiones y va a implicar que los niños se formen con una visión muy limitada al contorno de su comunidad-territorio, siendo que las escuelas siempre nos han enseñado las cuestiones cercanas de nuestras comunidades, pero también que hay otros elementos culturales en el país y en el mundo que nos hacen abrir horizontes y aspirar a cosas más importantes. Este programa, independientemente de que introduce este elemento comunidad-territorio, deja fuera a los padres de familia. La ley hoy establece que los padres de familia son actores del proceso de educación, junto con autoridades, maestros y alumnos. Entonces, los padres de familia no tendrán el papel que venían teniendo en los consejos técnicos, en los consejos de participación social en la educación. Entonces, esto realmente es muy grave. Y mira, hay muchas incongruencias. Déjame decirte una. Primero, una política, se habla de que primero los pobres, pues los más afectados han sido los más pobres y no se les está dando la atención que se merece.
Segundo, incongruencias legales. Este mismo gobierno hizo una reforma educativa en el 2019. Desapareció el INEE, que era el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y lo sustituyó por un organismo para la mejora continua de la educación, con un consejo técnico que iba a ser el facultado para cualquier modificación en planes, programas de estudio. Incluso los miembros de este consejo técnico fueron electos en el Senado de la República, y este consejo técnico ha sido totalmente olvidado y no se le ha tomado en cuenta, no se ha consultado incluso a la comunidad educativa. Entonces ahí hay una incongruencia. Y otra incongruencia es que en esa misma reforma se habló de las asignaturas que iban a estudiarse en la educación básica. Y ahora esas asignaturas se desconocen y se habla de campos formativos, de una manera muy general que no llega a precisarse. Ahora bien, quieren también demostrar que esto es una gran innovación, y no es cierto. En 1962 la forma de estudiar era aprovechando esa capacidad sintética y global de los alumnos de estudiar, y ya teníamos esa forma de estudiar por grandes campos. Entonces, tampoco es una gran innovación y se hace aparecer como tal, sin una articulación debida entre qué es la comunidad, qué va a proponer la comunidad y cuál es el perfil de egreso y los objetivos de aprendizaje que buscamos en los niños. Revisé el documento que emitió la Academia Mexicana de Educación. Refieren que este nuevo modelo que se pretende desconoce sin argumentos logros del sector educativo. Advierten que atenta contra el bien de niños y jóvenes. Refiere que se trata de cambios arbitrarios. Es decir, son conceptos que a mí me han llevado a compartir la preocupación de padres de familia y maestros que se han acercado a externar estas preocupaciones. Dice también que ignora el fenómeno del crimen organizado y sus efectos en las propias comunidades, y margina a los jóvenes y los lleva a un analfabetismo no solo cultural, sino también tecnológico, porque los aleja de las nuevas tecnologías, de la información. Todo esto está contenido, lo dije de manera muy sintética, en este amplio documento que dieron a conocer. Benjamín González Ruaro, ¿qué riesgos advierten con este modelo confuso todavía que se pretende imponer en México? Bueno, el riesgo más importante es que tengamos una generación perdida, y hablo de 6 años, porque tuvimos una pandemia que, como a todo el mundo, nos afectó, pero a diferencia de muchos países no estamos haciendo lo adecuado para recuperar. Y segundo, que esta propuesta pues ni siquiera está en el timing adecuado. O sea, para llevar cambios tan importantes y profundos en la educación se necesita mucho tiempo. Todo lo que está propuesto en ese marco curricular tiene que ver con maestros, y a esos maestros hay que capacitarlos. ¿Quién va a capacitar a los capacitadores? ¿Quién va a hacer los materiales para esas personas, para los maestros y luego para los alumnos? Estas cuestiones, cuando se habla de calidad y cuando se habla de seriedad, llevan su tiempo, no pueden aparecer de la noche a la mañana. Y dices una cosa muy importante, el documento está muy basado en teorías de Piaget y de Vygotsky. Está bien, pero se desatiende a los educadores mexicanos y se desatiende los avances que nos está dando ahora la neurociencia. O sea, ¿por qué basarnos solamente en aportaciones de hace 100 años cuando ahora tenemos avances muy importantes que debemos incluir? Y hablando de avances, se hace a un lado la tecnología, y hoy la tecnología es el elemento que mayor valor agregado da a cualquier economía. Lo estamos viendo con los países que se desarrollan y con los países que salen de los niveles de pobreza, que son los que tienen alta incorporación en sus economías de tecnología de la información. Entonces, todo esto llega a ser muy preocupante que no se esté contemplando, y en cambio sí un discurso muy ideológico donde se habla
de que la educación es un campo de batalla, así se dice en el documento, político, entre posiciones ideológicas, religiosas, políticas, empresariales, cuando nosotros decimos que la educación, al contrario, ha sido el factor que ha permitido la unidad de nuestro país. Es hasta que aparece la Secretaría de Educación Pública con Vasconcelos, que después de un siglo XIX de muchas luchas y una revolución al inicio del siglo XX, pudimos empezar a tener orden y una unidad nacional. Entonces, que se pierda esta unidad nacional, que se lleve a la escuela una disputa ideológica, se me hace muy, muy delicado. Hay expresiones de preocupación por un eventual adoctrinamiento. Esto se percibe también en toda esta serie de conceptos que vinculan a la educación con la lucha social. Pues yo invitaría a que se leyera el documento que preparó la Secretaría de Educación Pública por medio de una dirección general que ni en el reglamento interior tiene atributos para esto, pero ese documento es un documento de adjetivos, se inventan un monstruo imaginario que no existe y todos los documentos son adjetivos, es una mente subjetiva y adjetiva la que realizó esto porque hay poca objetividad en el documento. Entonces, tanto adjetivo lo único que hace es generar pues imaginaciones que pueden generar también divisiones muy preocupantes en el sector educativo. Dicen ustedes aquí que para realizar un cambio del modelo educativo de esta envergadura o de esta dimensión, pues se tendría que convocar a todos los actores del sector educativo y enumeran solo a título de ejemplo docentes, padres de familia, especialistas, universidades, organizaciones empresariales, investigadores, etcétera. Eso es lo que tendría que ocurrir porque lo que está en juego es el futuro de la niñez y la juventud mexicana. Sí, mira, incluso entre propios miembros afines al gobierno en turno, ha habido críticas. Estaba leyendo hace poco a un joven Gibran, que es muy cercano y que escribe en algunos diarios, cómo critica y dice que todo esto fue una farsa, que no hubo consulta. Entonces no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Pero segundo, ¿dónde están las opiniones de otros actores? La educación es un asunto que nos interesa a toda la sociedad. Pero tercero, y lo vuelvo a repetir, ¿dónde está la institución que fue creada por este gobierno para llevar adelante esos cambios? Yo pienso que el Senado, que es quien nombró a los integrantes de ese Consejo Técnico, debería estar protestando. ¿Por qué nombramos a estos personajes, todos ellos muy respetables, pero no se les está permitiendo hacer su trabajo? ¿O qué opinan? No ha salido este consejo, se llama Organismo para la Mejora Continua de la Educación, que sustituyó al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa y que su edificio está en Barranca del Muerto. ¿Qué están haciendo? No hay indicios de que haya participado en esto. No aparecen. Y por lo que he leído parece una serie de ocurrencias fuera de lugar y algo hecho un poco sobre las rodillas, ¿no? Sí, mucha teatralidad y poca sustancia. En resumen. En resumen. Benjamín González Ruaro, no sabes cuánto te aprecio tu tiempo para venir a platicar de esto. Es solo para colocar en el radar un tema que es fundamental. La educación es fundamental en este país y en cualquiera. Y la Asociación Mexicana de Educación que preside Benjamín González Ruaro, ex subsecretario de Educación Básica, está poniendo el acento donde lo tiene que poner para que observemos y cuidemos este sector que, repito, es fundamental para el futuro de México. Gracias otra vez. Muchas gracias, Guillermo. Hasta gracias pronto. por la oportunidad. Buenas noches.